Pues muchas gracias, Carmen, y es realmente pues, un placer estar aquí, un honor poder presentar lo que es realmente nada más un trabajillo que estoy desarrollando como parte de un proyecto más grande, y es algo que pues empezó con una pequeña anécdota que voy a contar sobre los caraítas de Castilla, y se convirtió en una pregunta, una cuestión un poco más seria y más desarrollada, más complicada, que ya llevo un año más de un año luchando con el tema, y creo que es ahora para salir en una colección de Mercedes García Renal sobre la conversión forzosa en Madrid, que está ya en marcha. Así que aprovecho para poder presentar un poco lo que ya acabo de escribir para ese volumen, y a ver todavía si me equivoco, si hay problemas, me pueden ayudar, hay tiempo para hacer correcciones también. Vamos a ver, pues... ¿Te molesta la luz, Brian? No, nada, no me molesta para nada. Como ha dicho Carmen, este proyecto tiene que ver con el converso, si así podemos llamarlo, Abdal de Burgos o Alfonso de Valladolid, que es una figura pues, muy interesante, muy única del siglo XIV, un converso por fe en vez de por fuerza, que no tenía una conexión directa con los levantamientos de 1391 ni con la cultura del siglo XV, pero la cuestión ha surgido si es realmente como un fundador de ese movimiento. Y así que la charla que voy a presentar tiene que ver con esta cuestión historiográfica y un poco sobre el concepto de lo que es la conversión, sobre todo la conversión forzosa, en un escritor tan metido en las cuestiones de conversión, pero también en la filosofía de la voluntad y el libre albedrío. Así que vamos a ver. Se han interpretado los eventos trágicos del año 1391 como un punto de inflexión en la historia medieval en la península ibérica. Las persecuciones de los judíos que tuvieron lugar durante este año y que forzaron a muchos miles de judíos a convertirse al cristianismo, dieron lugar a la clase social de los conversos e inauguraron la crisis social del siglo XV, que llegó a su punto álgido con la expulsión de los judíos. Eso lo sabíamos. Pero, aunque no cabe duda de que las conversiones forzosas de ese año marcaron una nueva etapa en la vida de los sefardíes, si así podemos llamarlos, de la península, algunos historiadores han insistido también en que el año 1391, en ese año confluyeron muchas corrientes culturales de los siglos anteriores. Como ha dicho recientemente la historiadora norteamericana Paula Tartakov, y cito, hay mucha continuidad entre el periodo antes y después de 1391, fin de cita. Al buscar las causas y las consecuencias de las persecuciones, es lógico examinar la literatura polémica de finales del siglo XIII o principios del XIV, y hay mucha literatura, y no hay duda de que la quema del Talmud, por ejemplo, en París, a mitad del siglo XIII, o la disputa de Barcelona entre Nachmanides y el converso Pablo Cristiani, o Pau Cristià, en 1263, o los textos antijudíos del dominico Ramón Martí en la siguiente década, todos marcaron un cambio notable en el tratamiento de las fuentes judías por parte de los cristianos. Desde cierta perspectiva, los eventos de 1391 parecen ser más una conclusión del movimiento antijudío del siglo anterior y menos una revolución inesperada en las relaciones sociales entre judíos y cristianos en el Reino de Castilla. Entre las señales aparentes del aumento de odio hacia los judíos en el siglo XIV, se puede analizar, es lo que propongo aquí, la obra polémica del converso Alfonso de Valladolid,
conocido antes de su conversión alrededor de 1320 como Abner de Burgos o Maese Abner. Después de su conversión, Alfonso se dedicó a escribir libros en hebreo, todos, para probar la verdad de la fe cristiana. Tiene una bibliografía extensiva y no voy a entrar en todos los textos, pero un poco de biografía para situar el proyecto. Él era un médico en la comunidad judía de Burgos y que, según cuenta él mismo, empezó a tener sueños mesiánicos cuando ya tenía 40 o incluso 50 años de edad, alrededor de 1315, así lo dice él. Después de convertirse al cristianismo, primero dentro de sí mismo, dice, y luego públicamente, escribió varias obras de polémica antijudía en hebreo, como he dicho, obras que avanzan muchos de los mismos argumentos de las disputas del siglo XIII, la disputa de Barcelona, la obra antijudía de Ramón Martí, etc. Ramón Martí fue el autor del monumental Pugio Fidei, o Puñal de la Fe, un manual de predicación y polémica de finales del siglo XIII, que está dividido entre textos en hebreo, arameo y latín. Alfonso empleó muchas de las mismas fuentes bíblicas y rabínicas, pero a diferencia de la polémica del siglo XIII, sobre todo la polémica de Ramón Martí, Alfonso escribió todo en hebreo, es decir, latín nada. Luego, para cumplir con la petición de Blanca, la señora del convento de las Huelgas en Burgos, tradujo al castellano su primera obra cristiana, el Sefer Milhamot Adonai, bajo el título Libro de las Guerras del Señor, eso alrededor de 1320-21, y se supone también que él mismo realizó las siguientes traducciones de sus próximas obras hebreas que aparecieron en los años siguientes, aunque no se sabe con certeza los orígenes de todos los textos, salvo que se conserva un manuscrito del siglo XIV y parece, bueno, las dos copias que tenemos parecen ser de su propia vida, así que hay mucho para apoyar la tesis. Yo estoy a favor de esa idea de que Abner hizo todas las traducciones él mismo. Su obra más importante, la llamada Moreh Tzedek, o Mostrador de Justicia, fue escrita justo después de su conversión, justo después del Sefer Milhamot Adonai, y es la obra ahora más temprana y más larga que ha llegado hasta nosotros en forma completa, aunque en versión castellana solamente. Luego, después de convertirse al cristianismo públicamente y mudarse de Burgos a Valladolid, compuso, entre varias otras obras, una obra filosófica que voy a discutir un poco, el Minhat Kenagot, o lo que él traduce como Ofrenda de Celos. Un libro sobre el libre albedrío y la predestinación filosófica. También compuso una respuesta polémica a las críticas de su estudiante, Yitzhak Ben Pulgar, que se llama Tshuvot LaMecharef, o Respuestas al Blasfemo. Y pues el único manuscrito del Mostrador de Justicia existe ya, está en París, en castellano, aquí la encontramos, y la versión de los Tshuvot LaMecharef existe en dos versiones, la versión hebrea original, que está en Parma, y la versión castellana, que ahora está en el Vaticano, pero es el mismo texto, más o menos. Hay también un par de obras menores, cartas, obras atribuidas a él, pero de autoría incierta, varias cosas que no voy a mencionar, pero su obra maestra, El Mostrador de Justicia, es realmente el enfoque de esta charla. En el Mostrador hace uso constante de literatura rabínica para argumentar, básicamente, que el Mesías ha venido ya, pero como lo explica totalmente a base de fuentes rabínicas y en hebreo. En vez de presentar argumentos en forma ordenada, escolástica, como hace Ramón Martí y otros dominicos, Alfonso, que igual yo creo no sabía latín o muy poco, presenta sus argumentos dentro del marco de un diálogo
muy rabínico casi, entre un llamado Morey, un mostrador, y que es cristiano, y un Mored, un rebelde o rebelle, que es el judío en el diálogo. El diálogo trata varios argumentos con un estilo muy talmúdico, para decirlo así, en vez de escolástico, y puesto que escribió todo en hebreo, Alfonso recibió muchas respuestas directas de sus lectores judíos, no cristianos, muchas más respuestas que cualquier otro autor polémico cristiano de la Edad Media. Aunque es bastante oscuro como figura, es muy desconocida, pero recibió un montón de respuestas directamente de sus enemigos judíos. Algunos de sus propios discípulos repetían sus argumentos también más adelante en el siglo XIV, y así tuvo cierto impacto en la polémica cristiana también. Su obra en versión castellana influyó los argumentos de Halorki, Yehoshua Halorki, el converso que luego fue el cristiano en la disputa de Tortosa en 1413-14, y también tuvo impacto en las obras latinas antijudías del converso Solomon Halevi o Pablo de Santa María 2 décadas después, sobre todo el Scrutinium Scripturarum, el escrutinio de las escrituras y su comentario bíblico. A través de Pablo de Santa María, también las ideas de Abner de Burgos llegaron a los debates sobre el Talmud en Alemania del siglo XVI. Y Reuchlin y Johannes Pfefferkorn y los alemanes que estaban debatiendo el Talmud en un ámbito cristiano también conocían sus obras a través de Pablo de Santa María. Pero, bien, ¿realmente se puede conectar, a pesar de esas influencias y esas líneas, realmente se puede conectar la obra polémica de Alfonso con los eventos de 1391? Esta es la pregunta. Para el historiador Yitzhak Ber, no hay ninguna duda. Para él, como dice, Alfonso creó, y cito, creó la ideología de aquella persecución religiosa que unas 2 generaciones después de su muerte iba a asolar el judaísmo. Bien, ya vamos viendo. Sin embargo, como ha notado Luis Suárez Fernández, las matanzas de 1391 constituyeron movimientos totalmente populares, en el peor sentido de la palabra. Como dice, son persecuciones y movimientos alentados por el bajo clero. Cito, las calumnias acumuladas durante generaciones circulaban por las venas de la credulidad popular. Fin de cita. Las ideas de Alfonso, sin embargo, solo fueron discutidas y leídas por otros filósofos o rabinos. En principio, realmente hay 2 preguntas distintas aquí. Por un lado, en un nivel histórico, se puede buscar una influencia directa de los argumentos de Alfonso en los protagonistas de los levantamientos de 1391, como por ejemplo el predicador Fernán Martínez, cuyos sermones en Écija constituyeron el núcleo de los pogromos, si los llamamos así, los levantamientos de 1391. No hay ninguna evidencia de que Martínez haya conocido la obra polémica de Alfonso o de los dominicos del siglo XIII. No era, desde luego, gran lector. Pero en teoría sería posible si se encontrara alguna huella concreta para conectar los textos del siglo XIII o del siglo XIV con el siglo XV. Por otro lado, en un nivel más, digamos, literario, se puede indagar en las obras de Alfonso para evaluar sus propias opiniones sobre la coacción o la conversión forzosa, y para saber si un lector hipotético, porque no tenemos el lector concreto, si un lector hipotético podría encontrar alguna justificación de la violencia si lo buscara. Esta segunda pregunta es realmente mi propósito: examinar en detalle las obras de Alfonso para saber lo que dice sobre la conversión forzosa y si está a favor o en contra, en teoría, de la conversión por voluntad propia. Las palabras de Ber nos ofrecen el punto de partida. Dice también, cito,
Maestre Alfonso de Valladolid no deja lugar a dudas respecto a su opinión de cómo había de resolverse la cuestión de los judíos. Persecuciones sangrientas. He aquí el único medio. Aquí quedó fijado, dice, por primera vez todo aquel plan que los enemigos de los judíos pusieron literalmente en práctica en 1391. Fin de cita. Ahora bien, estas postulaciones han llegado a tener mucha influencia. Si no fuera por el impacto de estas ideas después, no estaría aquí prestando atención a lo que dice. Pero llegaron a tener mucho impacto en otros historiadores. Solo menciono algunos que han repetido casi directamente sus ideas. Entre varios, Ron Buckeye, Moisés Orfali, Avner Shamir, David Gillett y varios otros, que han repetido esta idea sin realmente hacer más comentario. Es en parte por esta repetición, para mí sorprendente, de las ideas de Ver, que empecé este proyecto, y al estudiar la cuestión a base de las mismas escrituras de Alfonso, yo he llegado a una conclusión un poco distinta. En los próximos minutos voy a presentar el argumento de que Alfonso no tiene una sola filosofía sobre la coacción, y de hecho presenta varias opiniones para mí contradictorias, que se cambian según el enfoque, en realidad variando entre un discurso pastoral, un discurso legal, otro filosófico y otro así teológico. Aunque Alfonso recomienda varias formas de presión social y legal para controlar a los judíos dentro de la sociedad cristiana, y como ejemplo voy a discutir lo que cuenta sobre una historia curiosísima de la conversión forzosa, así lo llama, de los caraítas de Castilla al rabanismo mayoritario. Sin embargo, no apoya la conversión forzosa como estrategia pastoral. Cuando discute la cuestión en términos puramente filosóficos, se contradice, para mí. Aunque apoya un determinismo absoluto, en que todas las acciones humanas son ya predeterminadas por el conocimiento divino, todavía mantiene que cada uno es puramente responsable o totalmente responsable de sus actos, aunque actúe incluso bajo amenazas o en contra de su propia voluntad. Y otra vez, cuando habla de la teología, y esto es lo que más sorprende, dice que Dios previene la conversión forzosa de los judíos en el mundo, no porque está en contra de la coacción, sino porque la conversión de los judíos va en contra de su plan divino, de mantener a los judíos en un estado inferior. Es decir, los judíos no se convierten porque Dios no quiere sacarlos de su cautiverio. Vamos a ver. Vamos a considerar en orden estas cuatro perspectivas: la pastoral, la filosófica, la legal y la teológica. Primero hay que hablar de la teoría pastoral de Alfonso, y en este punto él está claramente en contra de todo tipo de coerción o coacción. Dentro del contexto de la polémica antijudía de los siglos XIII y XIV, uno de los aspectos más llamativos y para mí originales de la obra de Alfonso, y que es evidente en el Mostrador de Justicia, es que emplea una retórica persuasiva para intentar convencer a sus lectores judíos, desde luego. Al hablar con el judío rebelde, entre comillas, el personaje del Mostrador es al principio muy amistoso, incluso tolerante. En vez de atacarlo o criticar al judío, lo trata como un hombre muy inteligente. Le invita a ser un libre pensador como él, no para convertirse, sino para leer. Como dice, y esta es la primera cita que aparece en la hoja. No se preocupen, no vamos a leer todo que está en esta hoja, esto es más como referencia, así que no voy a torturar a los lectores. Pero dice en la primera cita, solo voy a leer una pequeña parte, y lo leo así en versión original, que es un poco diferente del castellano moderno. Ahora tú, judío, ten mientes a estas palabras asumadas que te mostré aquí, si tú eres de los hombres entendidos, que usaron mucho a trabajar en las ciencias verdaderas. ¿Qué será tu intención en estas disputaciones a querer la verdad
e servicio de Dios, non por manera de vencer, ni en vanagloria, y verás la certidumbre de la fe de los cristianos. Si tú, dice, no usaste a estudiar, si no estás acostumbrado a estudiar en los libros de las ciencias y saber todo lo que los antiguos dijeron en las cosas fundas y sutiles, es decir, las cosas profundas y sutiles, a donde llegaron los estudios de los mayores sabios, riendra saña de tu corazón, quita saña de tu corazón, y tuelle malicia de tu carne, y faz a tu oreja como la tolva del molino. Alza tu oreja como la tolva del molino, para recibir y a sufrirte sobre los que saben más que tú. Y acuesta tu oreja y escucha las palabras de los sabios, y tu corazón pon a mí entendimiento. En este discurso, que se repite en muchas maneras en varios capítulos del Mostrador, Alfonso trata de convencer al judío de que la conversión individual es la única manera de salvar a la comunidad judía entera. Cada judío, dice, tiene una responsabilidad de proteger y guiar a sus vecinos, a sus amigos y a sus propios hijos. Así, cita el dictamen talmúdico Kol Israel arevim ze baze. Todo Israel, como dice, es fiador el uno por el otro. Usa esta cita para sugerir que la decisión de convertirse no solo es para salvarse a uno mismo, sino para salvar a todos los judíos. Dice, si fallare contradicción entre los sabios, pugne e traballe para entender por sí mismo, y no debe fincar omne dudoso en esta gran raíz, en esta gran cuestión, que no es de las cosas que se pueden perdonar. El engaño que omne puede recibir en ello no es como el engaño de haber, no es un engaño de dinero, de cosas, más es engaño del alma, para él y para su simiente, sus descendientes, para todos los que de él siguieren, ellos y sus fillos y fillos de sus fillos, hasta siglo. Y aquí lo cita, todo Israel son fiadores unos por otros. Con estos argumentos se presenta a sí mismo como un maestro judío, un sabio judío que le invita al lector judío a seguirle como un buen discípulo. En un sentido, para mí, paradójico, le invita al judío a ser un judío, digamos, más fiel. Pero esta fidelidad para él significa aceptar una interpretación mesiánica de las autoridades rabínicas. Dice, si encuentras en lo que los cristianos han hecho alguna glosa que contradiga la ley, según la entiendes, cito, no te apresures a empujarla, no lo rechaces, ni a desecharla, mas cata primero si aquella razón que arrimaron al viso es confirmada por verdadera de parte del estudio filosófico, o de dichos de los filósofos estudiantes, o de dichos de los sabios del Talmud, o de otros auténticos entre vos. Dice, bueno, no podemos sorprendernos si algo parece extraño o nuevo, hay que estudiarlo, y estudiarlo a base de las fuentes rabínicas. Alfonso desarrolla esta retórica pastoral a lo largo del Mostrador, con la intención de convencer al lector con razones y pruebas textuales totalmente hebreas. Dice varias veces que el lector judío ya tiene estas dudas que él está mencionando, como él tenía, pero normalmente se niega a aceptar nuevas interpretaciones por miedo, a causa de factores prácticos. Entre muchos factores que prohíben o que impiden al judío a pensar más en sus propias fuentes y en las cuestiones y dudas que tiene, da una lista de 12 cosas, 12 razones que menciona para explicar las razones, que no son polémicas, desde luego, son más prácticas. Dice, por ejemplo, es duro mudar uso y crianza, o que el hombre toma pesar de deshonra que sus parientes pueden recibir, o que el hombre toma pesar de ser entre gente extraña, o lo que es mi favorita, la razón, una de las 12, el hombre tomará vergüenza de despollar sus paños y entrar en agua ante hombres y mujeres, mayormente si tiene alguna mácula en su cuerpo. Es decir, nadie quiere desnudarse para ser bautizado en público, sobre todo si tiene algún defecto en el cuerpo. Qué judío es, la mácula, ¿verdad? Sí.
Estas razones ponen de relieve el enfoque pastoral de este discurso. Está pensando en lo que están pensando sus lectores, con el cual trata de ganar la confianza del lector al mostrar que él entiende bien su propia posición, sus propias dudas. Sus palabras muestran, entre otras cosas, que su intención, por lo menos, no es de forzar a sus lectores, sino de convencerles con razones, testimonios, argumentos, palabras. Dice explícitamente, hay que convencer a los judíos lectores con delicadeza y cuidado. Y dice, cito, porque el judío contradecidor, el que contradiga, tiénese por seguro y por mucho esforzado en sus razones. Es necesario de venir contra él mansamente, es decir, con delicadeza, con ternura casi. Toyerlo de aquella razón poco a poco, según que conviene a la natura de los hombres, es menester a convencerle. Fin de cita. Las palabras de Alfonso aquí sugieren el ideal pastoral del Papa Gregorio I al final del siglo VI, que prohibió el uso de la fuerza en la conversión de los judíos, una idea que unas décadas antes de la carrera de Alfonso fue repetida por el dominico Ramón de Peñafort, que lo expresa en su Suma de Penitencia, cito, los judíos y los sarracenos deben ser provocados a seguir la fe cristiana con autoridades, razones y ablandamientos, más que con las asperezas. Este discurso pastoral desmiente la tesis de que Alfonso solo recomendaba la persecución y la violencia, por lo menos en este tema. Desde una perspectiva filosófica, sin embargo, la cuestión se complica bastante, porque también Alfonso ha mantenido una idea sobre la falta de libertad que tenemos. Dice, incluso los lectores de Alfonso dice que él ha negado la existencia de la voluntad propia, incluso el libre albedrío. Entonces, ¿cómo puede buscar sinceramente la conversión a través de argumentos o pruebas si él mismo no cree que el lector tenga libertad para determinar su futuro, para tomar decisiones libres sobre su fe? El problema es importante porque el entendimiento general de la doctrina filosófica de Alfonso es la de un determinista puro y duro, hasta incluso de un fatalista. Colette Sirat, investigadora francesa, en su Historia de la filosofía judía, concluye que Alfonso, y cito, da una definición de la voluntad que justifica de forma premonitoria los bautismos forzados y todas las torturas de la Inquisición reservadas a los conversos reincidentes. La cuestión es muy complicada y este no es el momento de ofrecer un estudio completo del determinismo en el pensamiento filosófico de Alfonso, el cual es expresado en más detalle en su obra Minhat Kenaot, o Ofrenda de Celos. Pero hay que clarificar lo que este determinismo implica para la doctrina de la conversión forzosa. Es cierto que en todas sus obras Alfonso afirma la misma creencia de que los eventos de la vida humana, tanto pasadas como futuras, son conocidos por Dios al mismo tiempo, desde una perspectiva de la eternidad. Por ser omnisciente y eterno, Dios sabe todo lo que va a pasar antes de que pase en el tiempo, incluso las decisiones individuales que cada uno va a tomar o incluso no va a tomar. El hombre no debe pensar, como dice, cito, que Dios sabe las generalidades y las especies de parte de materia universal de ellas y que no sabe los individuos, sino debe pensar que cada individuo, también de sustancias como de accidentes, todo es conocido ante Dios. Es decir, todo, y así usando un lenguaje aristotélico, tanto accidente como sustancia. Esto es porque, cito, todas las cosas y el ordenamiento de su ser, unas después de otras, son conocidas y sabidas a Dios en un tajamiento, es decir, todas a la vez. Dios tiene mientes particularmente
particularmente, en todas las cosas, con un saber eterno. El problema aquí gira en torno a la justicia divina. Es decir, ¿cómo puede Dios ser omnisciente y consciente de todo lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos, y a la misma vez condenarnos por los pecados que cometemos? Si no tenemos libertad para determinar libremente nuestro futuro, para libremente equivocarnos, ¿es Dios justo en juzgarnos por lo que era simplemente el destino? El destino que Él mismo creyó y nos asignó. La manera en que Alfonso resuelve este problema filosófico, que no es solo de él, sino de varios pensadores judíos del momento, es por distinguir entre el saber eterno, la perspectiva eterna de Dios, y el saber eterno de cada hombre. No sé qué está pasando aquí, mi destino. A ver. Si no podemos ver nuestro futuro, tenemos por lo menos la experiencia de escoger entre dos posibilidades en cada momento. Y esta aparente libertad es la base de la justicia divina. El hombre se esfuerza por algo porque piensa que lo puede conseguir, y así se salva ante Dios. Aunque algunos de sus lectores, como el converso Hasdai Crescas, en el siglo XV, aceptaron sus ideas, no todos los aceptaron. Se puede conectar o postular que a través de Hasdai Crescas las ideas de Alfonso llegaron muy lejos, incluso a tener influencia en la filosofía determinista de Spinoza. Podemos recordar que Spinoza dice, cito, «En el alma no hay ninguna voluntad absoluta o libre, sino que el alma es determinada a querer esto o aquello por una causa que también es determinada por otra, y esta a su vez por otra, y así hasta el infinito». Es decir, en Spinoza también existe el determinismo de esta forma, y podemos conectar directamente las ideas de Alfonso a Crescas, a Spinoza. Pero ahí no voy. Sin embargo, algunos de los contemporáneos de Alfonso le acusaron de profesar este determinismo como manera de justificar su propia apostasía. Moisés Narboni, en su Ma'amar Habejirá, el tratado sobre el libre albedrío, dice, cito, «Cuando vio lo que había hecho y que fue un error según la filosofía, intentó absolverse de toda culpa por afirmar un determinismo total». Ahora bien, aunque muchos han notado los argumentos deterministas de Alfonso, hay pocos que hayan explicado la importancia, para mí, fenomenológica de la experiencia de su filosofía. Es decir, lo que cuenta es la intención, la experiencia, no en sí el acto. Dice, y esto es pues una cita muy interesante, a ver si primero empieza diciendo, «Siempre será poder de todo hombre a su albedrío libre, he dado en su mano». Es decir, todos tenemos libre albedrío, lo dice explícitamente. «Si quisieren, farán buenas obras, si no quisieren, no las farán. Y esto según que es tal en la natura de los hombres. Si no por esto, si no fuera por esta existencia del libre albedrío en cada uno, no hubieran menester ninguna ley, ni vieja ni nueva, ni habría ni pena ni galardón, ni día de perdones. Y serían todos aquellos profetas y sabios que nombré falsos y mentirosos. Todo es conocido, es a todo el que quisiere otorgar la verdad. Es decir, tenemos que tener la decisión propia y la voluntad o la experiencia de la voluntad, si no, no puede haber una ley divina. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? El determinismo mezclado o moderado, para así llamarlo, es lo que Charles Mannequin denomina determinismo compatibilista, o simplemente, como se llama en la filosofía, el compatibilismo. Y estos son términos raros, pero así se llama. Es una filosofía que acepta todo, por un lado, como predeterminado y a la vez que afirma la justicia de Dios. Dice Alfonso, lo conveniente es que hagamos obras del que cree que las obras son dadas al hombre y a su albedrío, y habrá pena y galardón por ellas. Es decir, lo importante es pensar que estamos escogiendo, no realmente escoger, porque Dios escoge, pero tenemos que tener esa experiencia.
Lo que nos importa aquí no son las minucias de esta doctrina, sino lo que significa en términos de la conversión forzosa. En términos filosóficos, el determinismo significa que en cierto sentido todo lo que hacemos es forzado por el destino, de manera que no hay conversión ni cualquier otro acto que en su fundamento no sea pues forzosa. El compatibilismo de Alfonso explica por qué presta tanta atención a la retórica pastoral, por qué trata de convencer, entre comillas, a sus lectores en vez de forzarlos. Por la justicia, pero la justicia depende de la ilusión de la libertad, o la experiencia de la libertad. Y hay otro problema filosófico que surge si nos preguntamos cómo Dios puede ser justo si ya somos conscientes de la fuerza del destino. Ahora que estamos conscientes de esta realidad, no estamos engañados por la circunstancia. Aquí Alfonso afirma algo sorprendente y para mí contradictorio. Dice, somos responsables de nuestros actos incluso cuando somos conscientes de ser forzados de hacerlos. Es una paradoja que él compara al caso de un niño enfermo que se cura cuando es obligado a tomar un medicamento que no quiere tomar. Como él lo explica, las retribuciones siguen a las obras. Manera que, aunque las obras sean forzadas de cualquier cosa, que sea también de la virtud susana de Dios, o como del entendimiento del hombre en su necedad. Es decir, no importa si somos conscientes o no, ignorantes o no, lo que importa es el acto. Esto contradice la filosofía de la voluntad. El resultado de esta conclusión parece, para mí, contradecir el compatibilismo que afirma que la justicia se basa en nuestra experiencia de la libertad. En esto Alfonso parece repetir la doctrina mezclada sobre la conversión forzosa que se promulgó en el Cuarto Concilio de Toledo en 633, cuando por primera vez se decretó, el Canon 57, que los judíos no pueden ser forzados a convertirse, pero, a la vez, los que han sido forzados están obligados a guardar la fe. Es decir, no se puede, pero tampoco se puede anular esas conversiones forzosas. Aunque no nombra este concilio directamente, la doctrina es en el fondo muy parecida, una contradicción. Como en el concilio de Toledo hay una contradicción entre la filosofía del bautismo y la retórica pastoral. Ahora, con esta filosofía, esta contradicción en mente, y no voy a torturar más a ustedes con la filosofía determinista, pero con esta contradicción en mente podemos considerar unas de las anécdotas más interesantes de la obra de Alfonso, que es realmente para mí cómo empezó este proyecto, la de la conversión forzosa de los caraítas de Castilla. Ahora, los caraítas son una secta judía que rechaza la tradición rabínica y solo reconoce la autoridad de la Biblia hebrea. Y aunque sus orígenes son muy oscuros, llegaron a tener una presencia notable en el califato abasí en el siglo VIII, o a partir del siglo VIII. Y hay noticias de su presencia, aunque anecdóticas y muy fragmentarias, en la península ibérica, sobre todo en el siglo XI y XII. Sin embargo, no se conoce ningún texto de la comunidad caraíta en Sefarad. La mención de los caraítas por Alfonso al principio del siglo XIV es una de las referencias más tardías a los caraítas de la península, y es de interés tanto por lo que aporta a la historia de los caraítas mismos, como por el lenguaje descriptivo que emplea, que es lo que voy a discutir. Como el historiador judío Ibn Daud, que le servía como fuente, junto al autor místico Moisés de León, que cita directamente, Alfonso se refiere a los caraítas como saduceos y a la mayoría rabanita como fariseos. Dice, y esta es la cita que aparece en la hoja, el número 9, esto es más ligero que la filosofía. Dice, poco tiempo ha pasado que estos judíos del reino de Castilla y de los más de la España eran todos saduceos e herejes. Y así escribió Rabbi Moisés de León, que se tornaron todos aquellos judíos a creer en esta creencia en que están ahora,
del su Talmud de Babilonia, no por su voluntad de ellos, sino por ruido que hubo entre los saduceos y los fariseos, unos con otros, en la villa de Carrión. Y había entre los fariseos, 3 hombres honrados que siempre tenían queja, que no se cumplía la ley entre ellos, tanto que tomó celo el uno de ellos por lo de Dios, e encendió candela públicamente para sábado. Y no era así el uso de los saduceos. Y entró gran ruido en la aljama, porque tuvieron que aquel hombre quebrantó el sábado. Y llegaron las nuevas al rabí mayor de los saduceos, que moraba en Burgos. Eso también es interesante. Y mandólo prender. Y sobre aquello hubieron de ir al rey don Alfonso VIII, los saduceos y los fariseos. Y paróse por los fariseos un judío, físico del rey, que había nombre Rabbi Yosef ibn al-Fakar, que viniera de Granada. E hizo el rey lo que él quiso, en que mandó a todos los saduceos tornar a la ley de los fariseos. Entonces se tornaron todos, a pesar de ellos, a esta ley de los fariseos que ahora tienen. Y por tales accidentes como estos se tornan los judíos en cada tiempo de una creencia a otra, y andan desterrados como ovejas sin pastor desde que dejaron el pastor verdadero. Muy bonito, ¿no? Se cuenta una versión de esta historia en otras fuentes hebreas, como el Sefer HaKabbalah de Ibn Daud, y una carta de Yosef ben Todros, hijo del cortesano y cabalista de la corte del rey Alfonso X, Yosef Halevi Abulafia, de su hijo. Pero a diferencia de estas citas de Ibn Daud o de Yosef ben Todros, aparecen estas palabras. Alfonso es el único de todos de decir que los caraítas tuvieron que convertirse, se tornaron todos, dice, y que además que se convirtieron por fuerza, es decir, a pesar de ellos. Alfonso emplea este lenguaje, que se tornaron todos a pesar de ellos, para comentar la conversión de los judíos en otras épocas, donde concluye, y aquí, por tales accidentes como estos se tornan en todos los tiempos, andan desterrados, etc. La historia aquí, en principio, parece justificar la conversión forzosa de los judíos en esta y en otras épocas. En general, se sabe que Alfonso apoyó el uso de la fuerza por parte de los cristianos para controlar o limitar la vida religiosa de los judíos de su propia época. Unos 15 años después de la composición del Mostrador, Alfonso publicó una crítica de la oración judía, la Birkat Haminim, o oración sobre los herejes, bendición sobre los herejes, donde los judíos, entre otras cosas, maldicen a los herejes, que todos entendían como cristianos. Siguiendo el modelo del converso Nicolás Donin, el que motivó el quema del Talmud en París en 1240, y que logró convencer al rey Luis de Francia que quemara los ejemplares del Talmud en ese año, en 1336 Alfonso también logró convencer al rey Alfonso X de Castilla que prohibiera la oración Birkat Haminim en Castilla. Y su prohibición fue reiterada por varios reyes cristianos, hasta el rey Juan I en 1380. A la luz de la historia de los caraítas de Castilla, que fueron forzados, como hemos dicho, a convertirse por el rey cristiano, no por los otros judíos, pero el rey que actuaba bajo la presión de un grupo judío en su reino, es significativo que la influencia de Alfonso aquí también es sobre el rey cristiano, para controlar el rito judío en su reino. Este dato sugiere que, por lo menos en un nivel social, Alfonso no estaba en contra del uso de la coerción para controlar, limitar o incluso convertir a los judíos. Ahora, ¿cómo fue el caso en la discusión de la filosofía determinista? Esta perspectiva social o legal también parece contradecir el mensaje de la retórica pastoral. Ahora pasamos a la teología, a ver cómo se resuelve esta contradicción, para ver si se conforma más la teología con la doctrina homilética o con la doctrina más filosófica y social.
Como en el caso de los otros aspectos de la obra de Alfonso, el argumento es único y es de gran interés histórico. Entre las 12 razones prácticas que da, que había mencionado, uno no quiere desnudarse, por ejemplo, uno de sus puntos es muy curioso. Dice, la cosa decena, la razón décima, es la liviandad de la premia de la captividad. Es decir, es porque el cautiverio de los judíos es demasiado ligero. Los que tener en su rebelía, según dijo Salomón, vencerá al sabio con poca palabra y al loco con azote. Es decir, el problema es que no sufren lo suficiente para convertirse, ¿no? Esta frase de que está citando la Biblia, ¿no? Vencerá al sabio con pocas palabras, pero al loco con azotes. Esta frase es uno de los ejemplos principales que ofrece Ver para probar su argumento que Alfonso solo recomienda, en sus palabras, persecuciones sangrientas. En este contexto, Ver tiene razón al decir que Alfonso habla de la coerción y la fuerza como maneras eficaces para convencer a los judíos. Y aquí habla no de judíos individuales, uno por uno, sino de los judíos como un pueblo, cómo tratar al pueblo judío en la sociedad cristiana. Dice, han de haber tribulaciones y pobredad más de lo que ahora tienen, y que han de despreciar en la fe que tienen que despreciar su propia fe. La pena y las tribulaciones los forzarán para tener mientes mayor en la razón de la fe que tienen, para saber por qué es este mal que les viene. Y esto según lo que dijo el rey Salomón, la verdasca y la afluenta dan sapiencia. Ahora, estas palabras pues, son bastante claras. Al hablar del pueblo histórico de los israelitas, Alfonso dice que los que volvieron del exilio de Babilonia han sido excluidos de la nación de Israel, que muchos de ellos habían sobrevivido en su época, pero sin ninguna fuerza vital. Ellos son, en las palabras del profeta Zacarías, que emplea Alfonso, ovejas de la matanza. Esto es, y cito, porque serían como ovejas que no son para hacer corderos, ni dar leche, ni velocinos, ni para otra cosa, sino para matarlos. Aunque Alfonso está hablando de los judíos del pasado, usa el mismo lenguaje para insultar al lector judío en el mostrador, o más bien el rebelde. Dice que el rebelde no acepta los argumentos que propone, por fin pierde paciencia, y dice, todos los judíos como él son como asnos enfermos, acostados a la muerte, que los aguijones no hacen mucho pro a ellos, y que sus dueños no han voluntad para servirse de ellos más. Hasta aquí parece que Alfonso está muy a favor de la coerción, tanto como en un nivel social como en un nivel filosófico, a favor de la conversión forzosa, y que su discurso pastoral parece ser nada más un engaño para poder expresar sus argumentos apologéticos en defensa del cristianismo con un poco más retórica. Pero, a pesar de estos argumentos, claramente a favor de la violencia, y a pesar del lenguaje más agresivo y violento al final del mostrador, aquí Alfonso hace un giro muy curioso para finalmente rechazar la coerción y la fuerza, diciendo que, aunque es eficaz, no es el método empleado por Dios. Ahora, ¿por qué? Primero explica que es parte del plan divino para la historia que haya una parte infiel de la humanidad que sirva como chivo expiatorio para el resto de los justos. Igual que en un cuerpo, y aquí se ve su formación médica, en un cuerpo ha de haber órganos limpios y órganos que se encargan de la suciedad. Los judíos tienen un papel en la historia humana, incluso después de Cristo, porque son como, digamos, filtros que recogen el pecado de los otros. Y esto es una cita, pues, interesantísima. El número 13 dice, Dios está ya sañudo sobre los judíos, está enojado, nunca más los recibirá, porque la natura endeuda el ser, endeuda en el mundo bienes y males. Dios tiene mientes a departir entre ellos
a escapar de los males de sus amigos que tienen la ley verdadera y darles los bienes. ¿Qué está diciendo? Es menester que sean entre ellos hombres apartados, para en que se alleguen todos los males. Hay que haber hombres apartados para recibir los males, o los más, en guisa que los bonos sean escapados o librados de aquellos males. Así como es la bolsa de la fiel, el vaso, y la bolsa de la orina, el estentino fondonero, son aparejados de entre los otros miembros para que se allegue apartamiento, la cólera y la malenconia y la orina y la digestión, porque sean los otros miembros librados y limpiados de ellos. Casi no por eso serían los otros miembros y el cuerpo todo confundidos y corruptos por la malicia de aquellas sobejanías que se mezclarían con ellos. Así, los judíos son gente para en que se ayunten los pecados y las malicias. Es decir, está comparando a los judíos a los órganos de limpieza, a la bolsa o al intestino. Las palabras de Alfonso no solo critican a los judíos, hay que reconocer, aunque es feo, que también está concediendo a los judíos un papel en la historia religiosa, aunque claro, se define este papel en términos totalmente cristianos, negativos, muy ofensivos, pero está defendiendo algo muy parecido al argumento de San Agustín, que dice en su Contrafausto: la infidelidad de los judíos se ha convertido en algo útil para nosotros los cristianos, ni disminuye la autoridad de aquellos libros por aquello hecho de que los judíos no entiendan. Es más, se acrecienta la autoridad, pues hasta su misma ceguera de los judíos está anunciada en los libros, razón por la que su falta de inteligencia de los mismos otorga un testimonio mayor a la verdad. ¿Por qué? Dice San Agustín: al no entender dichos libros que predicen esa falta de inteligencia, manifiestan también los judíos su veracidad. Un poco difícil de seguir, pero está diciendo, por no entender los libros en que es predicho que no van a entender, muestran que los libros son verdaderos. Su ignorancia sirve del pueblo cristiano. Para Alfonso, que no cita este testimonio de Agustín, pero cita a otros, desde luego estaría de acuerdo con esta idea si lo hubiera conocido. Los judíos tienen el papel importante de personificar el error para los cristianos. Y lo que es más, Alfonso propone, y aquí podemos ver un poco su visión determinista del mundo, hay una cierta cantidad fija del pecado en el mundo, del mal, que hay que colocarla en alguna parte u otra. Y si los judíos no lo incorporan en sí mismos como chivos expiatorios, ese mal pasaría a la otra gente, tanto a los cristianos como, dice, a los musulmanes, que son mejores que los judíos, porque aceptan por lo menos a Cristo, aunque de mala manera. De esta manera, si los judíos fueran forzados a convertirse, ese papel desaparecería. Los males del mundo pasarían a los demás. Dicen: si los judíos hubiesen tribulaciones tan malas y tan fuertes, para que hubiesen todos a tornarse a la ley de los cristianos o a la ley de los moros, que fuesen astragados del mundo, tornarse iban aquellas malicias, es decir, aquellas malicias se tornarían por su natura a los cristianos y a los moros, y perderían ello el provecho y la guarda divina que han porque creen en el Cristo. Mas ahora que los judíos son fallados en cada lugar apartados, no entrepesarán todos los cristianos y los moros en sus pecados, es decir, no se caerán. Los judíos, en fin, son necesarios para realizar el plan divino, y en este sentido no es esencialmente algo malo. Desde luego, dice, Dios no crió ninguna cosa que no sea buena en sí. Los judíos son en el mundo de parte del bien absoluto, dice, como los otros gentiles, como serpientes y escorpiones, como leones, como osos, pero son malos por parte de sus opiniones. Otra función que tienen los judíos es que ayudan a Dios a corregir y a destruir los malos pecadores, los herejes cristianos y a los musulmanes malos. Dice, menester es que mantenga Dios a los judíos en el mundo como mantiene a los diablos, para ser armas de su saña,
y mensajeros de su ira, para hacer entrepesar, para hacer caerse en pena a los malos cristianos y a los moros. Ved ahora, dice, aparentemente sin ironía, ved ahora cuánto grandes y cuánto maravillosas son las obras de Dios, que escogió a la gente de Israel para su servicio de entre las otras gentes por esencia y por accidente. Vamos a ver. La idea, el resultado de esto es básicamente que Dios no quiere convertir a los judíos, porque como hemos visto forman una parte esencial de su plan. Pero hay otra razón final, y aquí voy a terminar, que es, no quiere convertir a los judíos porque no quiere liberarlos de su propio cautiverio. Al rechazar a Jesús, los judíos habían sido condenados a ser, como él dice, cautivos espirituales durante el resto de la historia. Y si Dios impusiera mucha presión para convertirlos contra su voluntad, esto los salvaría de la condenación que han merecido. Evitar la conversión forzosa, como dice él, es de la maldición de cautividad perdurable que es sentenciada sobre ellos. Es decir, el no forzar es parte de su condenación. Casi hubiésedes con gran graveza, si sufrieron mucho, en guisa que no las pudiésedes sufrir, o que fuésedes astragados en una vegada, sería la vuestra deshonra así acabada, y había a ser perdurable. Es decir, en otras palabras, Dios les quita a los judíos la verdascadura de encima. En teoría podría salvarlos así, pero no es por caridad ni por amor, sino por ira y justicia. No actúa con clemencia, sino con justicia dura. Dice, esta es la última cita, sin duda que cuelga Dios de sobre vos aquella verdascadura, les quita esta verdascadura de vos, que podría dar sapiencia y tornar a bien. Y esto en todo tiempo que no fuere voluntad de Dios de vos dar salvación, ni ayer de vos la deshonra universal y eterna que puso por sentencia sobre vos. Pues desmientras que vos no hubiéredes aquella verdascadura, mientras no tienen ustedes esta verdascadura para forzar, será aquello gran prueba que a los entendidos para entender que Dios vos aborrece. Es decir, mientras no estáis sufriendo, esto muestra que Dios no os quiere. En resumidas cuentas, podemos ver aquí que Alfonso de Valladolid presenta una teoría, digamos, compleja. En cierto sentido, lo que dice parece totalmente contradictorio. En un momento rechaza la coerción, al siguiente apoya la coacción como un aspecto natural de la historia judía. Desde una perspectiva pastoral, elabora una retórica complicada para intentar convencer a los lectores judíos que piensen, acepten la verdad con mucha reflexión. En un sentido social, sin embargo, no oponía el uso de la coerción legal para limitar y controlar la vida judía. En este sentido, parece ser que no consideraba que los judíos debieran tener libertad de culto en la sociedad cristiana. En un sentido filosófico, afirmaba a la vez un determinismo total, una creencia en la responsabilidad individual a la misma manera, lo cual sugiere que estaba en contra de la conversión, pero también a favor. Pero al mismo tiempo decía que cada uno es responsable de sus actos, incluso los actos hechos bajo coacción. Todo lo cual sugiere que al final no importa si los judíos se convierten por voluntad propia o bajo fuerza y amenaza. Y aunque afirma que la fuerza podría ser muy eficaz, y al final dice que podría salvar a los judíos, dice que no es la voluntad de Dios que los judíos sean salvados en masa, sino uno por uno, según su propia fe o según su propia experiencia de fe. Esto es tanto porque como pueblo tienen una función soteriológica de juntar el mal del mundo y quitárselo de otra gente, y también simplemente Dios no quiere emplear demasiada fuerza porque esto proporcionaría a los judíos una salvación que al final no merecen.
Tomándolo todo en cuenta, podemos concluir que Alfonso de Valladolid, por lo menos, no habría recomendado las persecuciones y conversiones masivas de 1391, no porque no fueran violentas o injustas, sino porque eran demasiado eficaces. Al mismo tiempo, el hecho de que en teoría no estaba en contra del uso de la fuerza, sobre todo si era por acción real, sugiere que no estaría en contra de los métodos de la Inquisición, al indagar los motivos de la fe o al presionar a la gente a ser más piadoso. Es fácil ver cómo unos lectores posteriores, si hubieran buscado, podrían haber encontrado una justificación de la conversión forzosa, o, en las palabras de Ver, persecuciones sangrientas. Pero al fin y al cabo hay que concluir que Alfonso no esperaba ninguna conversión masiva, como la de 1391, porque para él la salvación de todos los judíos antes del fin de la historia simplemente no era parte del plan divino. Ahora, para concluir, es verdad, como ha dicho Pablo Tartakov, que los eventos del final del siglo XIV, comienzos del XV, eran consecuencias obvias de conflictos polémicos anteriores, y que los eventos de 1391 intensificaban pautas ya existentes, como dice ella. Y es cierto que también que los escritos polémicos de Alfonso representan uno de los ejemplos más elaborados y complicados de estas pautas. Sin embargo, decir así que los escritos de Alfonso eran una causa lógica de los eventos o una fuente de violencia que tuvieron lugar medio siglo después de su muerte, todo esto simplemente mal interpreta sus ideas y reduce todo tipo de violencia a una caricatura antijudía que en última instancia no nos ayuda a explicar las causas históricas de los eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El aula que hemos elegido nos hace parecer que estamos en un congreso, que no era la idea, pero ya que estamos así, porque normalmente ya sabes que interrumpimos, pero sí. Abro, digamos, un turno de preguntas de lo que tengáis. Yo solo quiero decir, bueno, tengo muchas cosas que anotar, pero a mí me has convencido, completamente. Pero yo sé que Axel está loco por preguntarme. Axel. No, yo siento que el texto está imbuido de un paulinismo al estilo un Pablo evangelizador de los judíos. Entonces él lo que hace es implícitamente un elevamiento del Israel de la carne a nivel histórico, soteriológico, eclesiológico también, y al fin y al cabo también escatológico para, digamos, también reforzar este punto, que entonces yo no lo veo una contradicción a nivel de que es una teología paulina agustiniana clásica. Yo me imagino que él también se debe ver como que limita a San Pablo, ¿no? En cierto, tuvo estos sueños y tuvo una conversión, en el caso de él también un poco violenta, así como que venía con dudas, pero esto fue un tema más de divino, ¿no? El tema de los sueños, yo siempre digo, tiran para un lado más revelación que un lado más al estilo de San Agustín, estuve 20 años, me pasé por los maniqueos, al final decidí que lo que quería era el cristianismo. Es una conversión así. Entonces, yo creo que a nivel pastoral, ya en sí el texto es una misionera, o sea, es una alternativa misionérica catequética a estos pogrom que van a ver, que yo siempre los veo antisemitas, y que acá es la diferencia grande. Yo creo que el texto de Abner de Burgos, a diferencia de otros textos como el Pugio Fide o el Fortalitium Fide, el de Joshua Lorchi, el Erroribus Ex Talmud, no usan este tipo de escolástica y sí maman de lo que llamó Robert Chazan la Innovative Argumentation o lo que trabaja Jeremy Cohen en sus libros, pero se ahorra el tema antisemita. Es como que trabaja un tema teológico antijudío para no penetrar en un antisemitismo que es que el judío es irracional, que el judío no tiene la capacidad mental para entender las escrituras y demás. Entonces esto es algo más antijudío clásico que se junta con esta línea paulina agustiniana que él utiliza. En el tema de las conversiones forzosas,
que usted dice que él utiliza, entre otras cosas, el Concilio de Toledo. Yo también creo que es también la teología de Tomás de Aquinas en su Suma Teológica. No hay que hacer a la fuerza, pero si ya están adentro, mantener a la fuerza también está. Y son cosas que yo creo que también van muy bien con el tema, no sé cómo se dice en castellano, el Mayala Seudá, que hay que obligarlos a venir a comer si no quieren, también juntarlos a la fuerza que vengan. Entonces siempre está esa tensión en el cristianismo. Sí, esa tensión está, y por eso creo que hay que entender, por un lado, Alfonso mantiene un nivel de pensamiento puramente teológico que sigue esa pauta. Por otro lado, tiene acciones, o sea, está hablando al rey, está tratando de tener influencia directa en la sociedad, y ahí pues es mucho menos guiado, lo veo, por esta teología. Por eso parece ser una contradicción. En teoría, teológicamente, no es tradicional en ese sentido, ¿no? El concepto de que los judíos tienen un papel de ese tipo soteriológico. Yo no sé, yo creo que es algo bien converso, porque entonces uno también se siente bien, al fin y al cabo uno también es Israel en la carne y en el espíritu, y uno es como que también lleva el tema de la sangre de Jesús y de los apóstoles, pero por el otro lado uno recibe el Evangelio de Cristo, uno es el verdadero Israel, yo digo, uno pasa a ser más cristiano que el gentil. Entonces es como que uno también se consuela con estas cosas. Es verdad, aunque hay que tener un poco de cuidado, yo creo, para no mezclar lo que dice él con esa tendencia en el siglo XV. Es decir, ya es mucho más explícito, Pablo de Santa María es muy explícito sobre este punto, está orgulloso de ser totalmente. Un judío converso, dice que no, es realmente el que pues, está más directamente íntimo con Jesús y la tradición levita, pues eso es lo que quiere pasar a su hijo. Los residuos judíos que le van quedando. Es decir, hay que tener, pues somos los mejores. Pero en Abner es muy temprano para leer estas cosas tan sociales. Yo creo que no ha llegado a este punto, aunque sí tiene esa tendencia, igual podemos llamarlo un fundador, pero es mucho menos desarrollado ese pensamiento. Y todo esto, por un lado, me parece muy obvio. Es decir, estoy diciendo lo que para mí era obvio antes de empezar, pero había que pasar uno por esos puntos para mostrar que los historiadores se han equivocado. Pero más que nada, que es un tema historiográfico fuerte, o sea, él quiere ver en estas persecuciones un proto-nazismo y demás, o sea, es la historia de él que él escupe en estos libros, hoy en día uno lo siente fuerte, y otros que lo siguen, que son filojudíos antisemitas como Witzig y demás, que intentan buscar que siguieron siendo judíos 300 años después también. Sí, pero me sorprende un montón porque conocía muy bien la obra de Alfonso. Era un tema que le gustaba mucho, quería indagar, quería escribir todo un libro sobre Alfonso, y me sorprende lo que dice, porque está distorsionado. Distorsionado totalmente por su realidad y por su experiencia y por su forma de ver. Y aún así, pues no pasa nada, pues se ha equivocado o se ha leído de su manera, y es también como Netanyahu, ¿no? Un poco pues, guiado por su filosofía, y ya está, no vamos a pues, quejarnos más de esa historiografía, es lo que es. Pero no, tiene un impacto pues, que sigue, y eso es lo que me ha empujado a hacer este estudio, que en sí podemos decir, pues lo que dice Ver ya ha tenido su momento, está leyendo a través de unos ojos muy particulares que quieren ver el futuro en el pasado y tal. Pero la gente lo está siguiendo, le está siguiendo sin... Bueno, son esas cosas que uno va y agarra y son mantras que van pasando y uno las utiliza. Es mucho más fácil porque Baer es una gran autoridad, y yo creo que está pasando en otras áreas también de la investigación. Los textos, llegar a estos textos que no están todos editados, que hay que leerlos en lenguas que no son tan fáciles, es más fácil decirlo, y lo ha dicho Baer, él lo sabe, ¿no? Pero a mí me ha gustado muchísimo que haya situado el análisis en 4 tipos de discursos, 4 retóricas distintas, porque has mostrado muy bien, vamos, a mí por lo menos, ya te digo que me has convencido mucho, porque
ven muy bien todas las contradicciones, pero también cómo se imbrican los discursos de distinta índole con distintos objetivos y va diciendo distintas cosas. Yo evidentemente me encantan las metáforas del cuerpo. Sí, sabía que me iba a gustar, ¿verdad? Eso es bien paulino, el tema del cuerpo místico y demás, y cada uno tiene un lugar. Sí, pero te iba a preguntar, porque no lo sé, ¿eh? Mira que te he oído veces hablar de Abner, pero él practicaba, o sea, aparte del conocimiento, él practicaba, vivía de la medicina, ¿lo sabes? Pues no sabemos concretamente. Como pasa con Lo que Hernán, que sabemos que son médicos, pero no sabemos, ¿no? O sea, no hay pruebas, pero sí lo que sabemos, mucho viene de sus propias, pues su testimonio, pero lo que sí sabemos es que en 1295, cuando hubo unos movimientos mesiánicos en varias comunidades judías, eso también llega a través de fuentes hebreas, ¿no? Sí, tienes que marcharte, no hay ningún inconveniente, pues, libremente. Que me tengo que marchar. Claro. Gracias. En 1295 hay que tener cuidado porque esto nos llega a través de fuentes cristianas puramente, no hebreas, pero había, según algunas fuentes, unos movimientos mesiánicos en Ávila y Ayón, ¿vale? En la comunidad judía, que muchos iban en cierto día a la sinagoga, esperaban pues una señal y tal, y aparecen cruces en su ropa, y eso les causó un sufrimiento traumático, y dice Abner que mucha gente lo buscaba por problemas médicos después de esta experiencia, y al tratar a tanta gente por sus dudas y esa experiencia, empezó a tener dudas. Dice que eso fue para él el comienzo de su camino de buscar otra cosa en 1295, pero no hizo nada. Vamos, o sea, leía, estudiaba, dudaba, pero no se convirtió directamente. Y intentó rechazar esas dudas y buscar otro camino más tradicional. Explícitamente dice, y pensé, no soy mejor que mis antepasados, no voy a rechazar la fe de mis padres. O sea, ¿quién soy yo para tener estas dudas? Eso es lo que dice, es parte de su retórica, pero es muy elaborado. Y dice que al final fueron los sueños, que no podía resistir, aunque intentaba empujarlo y rechazarlo, los sueños le amenazaban y no podía escapar. Es muy moderno, es un problema existencial. Sí. O sea, sufrió una crisis. Y llega a su punto álgido, ¿no? En la sinagoga va y está rezando y dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y se duerme. Dice, porque estaba sufriendo tanto, se duerme y tiene un gran sueño de Jesús que pues le regaña y dice, ¿por qué sigues así? Así que es muy, no sé, es un momento muy literario, digamos, la manera en que lo cuenta. Pero, hablando de la medicina, dice que empezó todo cuando era médico y mucha gente lo buscaba en Burgos para hablar de sus problemas que resultaban de esta experiencia psicológica. También hay mucha... Ahora, Norman Roth, no digo más, Norman Roth, no quiero hacer comentarios sobre Norman Roth, pero Norman Roth, que se equivoca mucho, también dice que Abner no fue médico, sino que trabajaba en encuadernaciones de libros. Bueno, ¿en qué base eso? No sé, pero hay un montón de referencias médicas y lenguaje médico a través de sus obras. Por toda su obra se puede encontrar palabras, vocabulario, referencias, metáforas médicas. Sí. No, es que por la metáfora está claro que tiene un conocimiento médico bastante educado. Sí, o sea, yo creo que al leer estas metáforas... Sabemos que además por su época ya, donde el corpus de medicina hebrea está bastante avanzado, está muy consolidado, hay un corpus, formaba parte del estudio de los judíos que querían una formación, ¿no?, más allá de la formación talmúdica, que estudiaban algunos de los libros de medicina como parte de su formación. Sí. Incluso en esta época que ya está traducido el canon galiceno, por ejemplo, el libro
primero del canon de Avicena, el que más se conserva en hebreo, precisamente porque se consideraba un libro de altísima formación para los jóvenes que querían adquirir una educación muy completa, fíjate tú. Y él lo cita. Cita el canon. Cita el canon y varias otras obras de Avicena, a veces equivocadas, se equivoca y confunde a Ibn Tufayl con Avicena. Y eso a causa de las traducciones también, Claro, por eso te digo. hebreas. Pero sí, está muy metido en esta discusión, así que para mí es obvio que era, solo mirando sus obras se ve que era médico, que tenía una formación médica que no tenía de otras cosas. Pero también sabemos que dejó a trabajar así cuando se fue a Valladolid, después de su conversión, porque sabemos lo que hacía después. Se hizo sacristán de la iglesia mayor de Valladolid, la catedral de Valladolid. Sí, de todas maneras, la mayoría de los médicos judíos no se dedicaban exclusivamente a la medicina. Sí. Era otra forma, algunos eran prestamistas, incluso no voy yo a apoyar las tesis de Norman Roth, pero incluso podía ser a la vez encuadernador y médico, ¿no? Claro, eso es la posibilidad existe. Es muy posible. La posibilidad existe. Y una pregunta muy tonta, pero es que me ha hecho mucha gracia en el ejemplo 9 del Mostrador de Justicia. Dice, poco tiempo ha pasado que estos judíos del reino de Castilla y de los más de la España eran todos saduceos de herejes. La anécdota, que por cierto, vaya anécdota súper chula. ¿Cómo dice en hebreo España? Ah, sí. Pues, mira, esto solo existe en castellano. No tenemos el hebreo, pero sí podemos buscarlo en el Chubot, ¿no? Que sí tenemos una versión hebrea, no de esta sección, pero hay referencias. No estoy, o sea, ahora mismo lo Es que puedo. es tan temprano para que diga España, ¿cómo lo dice en hebreo? Claro. ¿Qué idea tiene él? Claro. Podemos buscar en el texto hebreo, que lo tengo aquí del Chubut, a ver si hay referencias, si menciona. Pero aquí esto solo existe en castellano, esta sección, el mostrador. Así que es lo que es. ¿Quién escogió esa palabra para decirlo? Me gustaría saber. Eso me ¿Estos son caraítas o saduceos? Porque, no se entiende, es una mezcla que él hace. Él ve en el caraíta el saduceo. Sí, él, como Porque él son sigue cosas a diferentes. Ibn Daud, supuestamente eso. Hasta el día de hoy yo digo, uno va a Israel y tenés sectas caraítas y tenés gente como yo que puede Sí. pensar que Sahar Beonish Baolam Hazé y este Sí, tipo sí. de cosas que son bien saduceas al estilo del primer y segundo siglo de la era cristiana. Pero en la tradición medieval, siguiendo a Ibn Daud, se mezclaban esas Se cosas, mezclaban. se juntaban. Y se llamaban a los caraítas saduceos, como hace Ibn Daud, Sí es. ¿no? Y seguro está hablando de caraítas. Y no de los saduceos, que yo Y sé no que de había saduceos. ciertos saduceos, o sea, en España hay mucha gente que después como Moisés Orfal intenta demostrar que estas corrientes de criptoaverroísmo tienen que ver con estas corrientes de saduceos, yo no creo que sea por No, eso, no. pero tienen lugar. Pero hay otras referencias a los caraítas de España, por ejemplo, que no tienen nada que ver con esta parte de Ibn Daud, de la influencia de Ibn Daud. Por ejemplo, Ibn Hazm, el escritor musulmán del siglo XI, Pero él habla de Rabanán, de los y los caraítas llaman verdaderos. ananitas, él los llama Claro, ananitas. por el Rabanán. Claro, y tiene razón, o sea, pero está hablando Pero de no los son mismos saduceos. centros de la misma gente, cuando habla de las mismas ciudades donde había centros. Así que está muy bajo la influencia de Ibn Daud esta discusión de Abner, de saduceos y fariseos, pero yo creo que saduceos no había en el mundo de Abner. Ahora no con esa idea, o sea, un saduceísmo no midrash, pero sí que gente que no creía quizás tanto en la Torah lleva el P, no utilizaba tanto el tema de la Haggadah del Talmud, no se fiaba Sí. con el tema, en esa época había mucho cabalismo a nivel de reencarnación de almas, de Bueno, él hace un no al comentario estilo directo sobre Nachmanides. los Kutim también. Él menciona a los Kutim como uno de los varios grupos judíos. Es parte de lo que quiere resolver. Dice que los judíos tienen demasiadas divisiones entre sí. Que puede ser parte de estas conversiones, ¿no? Que la gente misma a veces diga, Puede no, ser, o sea, puede una ser. tensión entre estos pietistas y estos saduceos. Sí, pero esta noticia, ¿no?, sobre Carrión, por ejemplo,
las referencias a Carrión son referencias a caraítas. Totalmente. Eso sí sabemos. Así que es curioso el uso de ese vocabulario porque él quiere juntar los dos grupos y no sé si realmente existiera saduceos de verdad en España en algún momento. No con esa forma, digo yo. No. O sea, eso es una especie de evolución de ciertas ideas. Sí, pero curiosísimo, ¿no? Es un tema interesante porque es una época, es un tema que la Kabbalah ya está como en un mainstream y por otro lado hay gente que justamente es totalmente al revés a este tipo de ideas, es interesante. Sí, sobre todo cuando menciona esta referencia a Moisés de León, ¿no? Dice que es una carta que había leído de Moisés de León, una carta, que no hay ninguna referencia parecida, es la única referencia de ese tipo a un escrito desconocido de Moisés de León, ¿no? Es hoja, pero no existe, así que esta es la única referencia a esta carta que supuestamente habla de esta anécdota. Sí. Curiosísimo. No, es que me gusta mucho la referencia a Rabí Yosef de Nalfacar de Granada, que era médico. Lo digo porque tenemos tan pocas referencias, qué pena que José Ramón no ha podido venir, por cierto, que quería venir y me dijo que te lo dijera. A los judíos de Granada, y estamos viendo este movimiento, esta movilidad que da, de hecho, la práctica de la medicina, ¿no? De este judío que es de Granada, que vive en el reino nazarí, sin embargo se va a Castilla y trabaja como físico en la corte del rey. Me ha resultado tan interesante y que esté por medio ahí con los fariseos y los saduceos. Y bueno, esta referencia también a la bolsa de la fiel, el vaso, la bolsa de la orina, lo he subrayado así, el estentino fundonero. Sí, porque además presupone un conocimiento que además está usando en terminología muy galénica. Sí. Me hubiera gustado también ver cómo la cita en hebreo, porque es muy interesante ver cómo se adapta terminología hebrea a la nomenclatura más puramente. Me gustaría, o sea, para mí sería muy interesante ver cómo él está trabajando en la lengua romance, toda esta terminología médica que ya conocemos, y cómo la usa en hebreo, y si tiene que ver, porque es Castilla con la que se está usando en los textos que circulan. Eso me interesa mucho también. Algún día debería de sentarme contigo y que vayamos buscando la terminología, porque yo creo que tiene una enorme importancia para ver la transmisión de conocimiento médico entre las comunidades judías de la península ibérica y de Provenza en Italia, que es donde se están traduciendo y produciendo los textos médicos. Pues yo tengo ganas algún día de realmente organizar un poco todas las referencias médicas, científicas. Es que sabes que yo siempre me he dedicado más a los judíos, a los médicos judíos de la Corona de Aragón y del sur de Francia, Provenza, incluso Italia, pero últimamente como que los propios textos me están volviendo a Castilla. Yo salí huyendo de la Granada Nazarí cuando terminé la carrera y no sé si voy a llegar a la Granada Nazarí, pero por lo pronto ya estoy casi en Córdoba, o sea que, pero me interesa mucho, ¿sabes? Yo no sé si tú sabes que en el siglo XIV todavía los médicos judíos castellanos están escribiendo en árabe. Sí. Entonces es muy interesante ver, y están escribiendo, además hay un texto fantástico del siglo XIV, parece que de alguien de la familia de Elohim Ben Bakar, que está escribiendo, es un libro también muy cultivado, de alguien muy educado, con mucha educación médica, pero lo escribe muy local y dice, bueno, si tienes tal problema con la vesícula, no tomes vino de León, porque el vino de León es muy áspero y te hará daño no sé dónde, y si vives en Valladolid, entonces es que estaban leyéndonos las citas y yo las estaba leyendo y subrayando, digo, por Dios, es que coincide con el libro este de medicina, que se llama el libro de medicina regia, además, ¿no? Entonces, es muy interesante esta comparación de cómo probablemente estaba practicando Abner de Burgos en la época en que se estaba produciendo esta literatura. Y el autor de esta obra dice, bueno, y con los cristianos no discutas porque no tienen ni idea de medicina, ¿no? Entonces me interesa mucho, ya que yo te animo a que hagas eso, que pongas un día orden y busques todas las referencias médicas, qué maravilla. Es que la obra de Abner es tan extensa, es tan llena de cosas y sorpresas,
que sigue dando, que cada vez que trabajo otra vez encuentro otro camino. Sí, es verdad, porque Y nadie lo toca, no sé. O sea, llevas muy años poca hablando de gente Abner que y lo siempre toca. me dices algo nuevo. Es como, ¿sabes? Y hay un montón de otras cosas que quedan así medio hechas. O sea, es tan extenso. Se puede decir, el mostrador, solo el mostrador, es tan largo como el Pugio Fidel. Es decir, son 400.000 palabras. Es un tocho, pero enorme de cosas. Y no solo es de polémica, sino también un montón de referencias rabínicas, algunas que no existen en otra parte, que hemos encontrado. Referencias médicas, referencias filosóficas. O sea, tiene tantos caminos para seguir. Bueno, por eso nadie lo lee y dice, como ya lo dijo Jaime Beinart. Y la gente, bueno, tiene miedo. Porque... Esos personajes quizás también opacan de lo grandes que son, ¿no? Uno ya dice, bueno, son estos personajes que entonces uno no se quiere acercar. También esto tiene lugar, yo creo. Sí. Entonces uno usa las citas clásicas que ya vienen 50 años atrás y sigue adelante. Hace falta una traducción nueva de la obra de Abner. Eso es un sueño mío también. Hacer todas sus obras en un lugar. Sí. Una traducción en un volumen, con un índice. Sería maravilloso. ¿No? Para poder no solo pues, tener un vocabulario contemporáneo para leer a Abner, sino también para comparar sus obras hebreas y castellanas. Para la gente que trabaja en un camino y no otro, pueden comparar para ver dónde se repite, porque muchas cosas en el mostrador aparecen otra vez en el Chubot, o sea, él recicla mucho, pero no exactamente. Hay citas que aparecen en 3 lugares, a veces... Copy-paste. Sí, a veces cut and paste, ¿no? Él es muy ecológico, le gusta reciclar en ese sentido. Pero nadie, si alguien empieza a estudiar pues, un texto, pasa por alto de todo el resto porque es tan extenso. Así que hace falta ponerlo todo en un lugar para poder comparar. Y en un lenguaje moderno, no solo en este castellano que es imposible de seguir, incluso para los nativos, ¿no? Sí, sí, no, estaba Es haciendo traducción simultánea, ya lo... Hay que acostumbrarse, ¿no? Pero, o sea, no solo es un español de Alfonso X, es un castellano, pero totalmente distorsionado y difícil. Pero sí, esa es otra cosa que quisiera hacer, ¿no? Una traducción completa de todas las obras en un solo lugar. Críticas. Sí, sí, pero vamos, el trabajo es mucho y la vida es corta. Uy, qué hipocrático te has puesto. Ars longa vita brevis, por cierto. Pues si te pones con cosas de medicina y necesitas alguna vez, solo tienes que escribir. Pastillas, por el dolor. ¿Tenéis alguna pregunta más, alguna cosa? Para no seguir abusando de su tiempo, pero si tenéis alguna cosa que queráis comentar antes de que nos vayamos. Bueno, les agradezco un montón su atención y tal. Yo sé que esto no es el más, digamos, ligero de temas, ni en la parte sobre la conversión forzosa, ni en la filosofía, pero realmente yo creo que es un tema muy bonito, aunque un poco heavy, un poco pesado. No, aquí somos todos investigadores y nos interesa mucho desde distintos puntos de vista. Sí, pues les agradezco un montón y cualquier Muchas cosa, si gracias. tienen preguntas.